Bueno, bienvenidos todos a Eternidad y Razón. Soy Nando Papa y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado que de verdad, como decimos aquí en Guatemala, Alejandro, me quito el sombrero. Soy una persona que sigue muchísimo el contenido de Alejandro Bermeo, que está el día de hoy aquí con nosotros desde Colombia. Muy contento y agradecido por el tiempo y el espacio. Así que, Alejandro, bienvenido a Eternidad y Razón. Te dejo el tiempo para que te puedas introducir un poquito y que las personas te conozcan. Dale, Fernando. No, un saludo cordial a todos. Un placer estar en tu programa y bueno, un saludo a toda la audiencia. Excelente, qué gusto de que estés aquí con nosotros. Tal vez nos contás un poquito acerca de tu background académico, a qué es a lo que te dedicas un poco. Dale, perfecto. Abogado, un abogado colombiano que se dedica a la filosofía política. Y bueno, y ya aparte de lo que seguramente conoces en redes sociales, y doy diferentes cursos, clases, seminarios. Recientemente también estuve con el Instituto de Investigación Social Solidaridad. Allí también impartí un curso específicamente de biopolítica, psicopolítica, ya manejando autores como Foucault, Byung-Chul Han, etcétera. Y bueno, dedicado al 100% a esto que denominamos una batalla cultural, todo el tiempo difundiendo, llevando el mensaje, así que esa es la tarea que nos lleva todo el tiempo. Buenísimo, y aquí tenés un gran seguidor desde Guatemala, Alejandro está en Colombia. Y pues bueno, Alejandro, primero que nada quisiera contarte un poquito y de una vez aprovecho para todos los que están viendo el día de hoy, y es lo siguiente, aquí en Guatemala el tema de la política es un poquito delicada, medio a tono de broma le estaba compartiendo a Alejandro que casi que decir la palabra política es ya casi una mala expresión debido a pues constantes decepciones, frustraciones hacia el sector político que han existido aquí en el país. Sin embargo, yo creo que también el ignorar y el no querer aprender más acerca de este tema, en lugar de traer buenas consecuencias, va a ser todo lo contrario. Así que quisiera comenzar preguntándote un poquito acerca de cuál es tu perspectiva, bueno, más que tu perspectiva, ¿qué es la política? Perfecto. Bueno, uno puede ver definiciones. Hay una muy conocida que dicen la política es el arte de lo posible o algo por el estilo. Pero yo creo que la política hace parte de la esencia del ser humano, el llamado son politikon de Aristóteles, es decir, es parte de la naturaleza humana esa necesidad de asociarnos y de buscar soluciones comunes porque hay problemas que claramente no tienen forma de salir de ellos a partir del individuo exclusivamente, ¿no? Estamos lanzados en una sociedad y varias problemáticas, por no mencionar en detalle la que estamos viviendo, parece ser que no tiene otra solución, sino soluciones colectivas. Entonces yo creo que la política hace parte de la esencia humana y es parte de cómo el ser humano se organiza naturalmente, una inclinación natural del ser humano, y tiene que dar soluciones a esos problemas sociales. No la política quizá entendida como el político, concretamente, sino más bien como una parte de lo que es el ser humano y que necesariamente tiene que dar soluciones colectivas a problemas que soluciones son únicamente colectivas, ¿no? La paz, el medio ambiente, esas situaciones de ese tipo, no hay manera de solucionarlas a partir de un individualismo o de un sujeto aislado, ¿no? Excelente. Y te voy a dar lo que es un poquito mi perspectiva, creo yo, uno de los principales problemas que nuestra generación, que los millennials, la generación de cristal, no sé cómo llamarle porque nos han puesto diversas etiquetas, pero quizá uno de los problemas que de alguna manera yo más grandes percibo es que el día de hoy pareciera ser que muchas de las esperanzas en general con el tema del desarrollo de las naciones y de los países están puestas en el gobierno. Y creo que de alguna manera esto nos lleva a ya empezar a posicionarnos un poquito con las diferentes posturas políticas que existen. Es decir, a mi forma de verlo es mientras más ponemos las esperanzas en el gobierno y menos en el individuo, quizá ya podemos llegar a tener cierta tendencia ideológica. Y quizá mi pregunta para ti sería que nos dieras tal vez un brochazo general o una perspectiva general de las distintas posiciones o posturas políticas que hay, entiéndase izquierda y derecha y centro tal vez. Dale, perfecto. Habría que nombrar muchísimas ideologías en concreto, entonces es preferible hablar de izquierda y de derecha como para tener una idea
Y este es un ejemplo más de por qué utilizar las categorías izquierda y derecha todavía es útil, todavía funcionan y todavía existen y todavía están en el debate, ¿no? Porque si yo quisiera saber tu ideología política, si eres conservador, libertario, socialista, socialdemócrata, a lo mejor tendría que hacerte muchísimas preguntas, pero si hablamos de izquierda y derecha, más o menos podemos tener una noción y ya podemos ubicar a una u otra persona. Así que en términos de economía epistémica, es decir, de tener una idea rápida de dónde se ubica una persona, incluso solo para eso, todavía es importante hablar de izquierda y de derecha. Izquierda y derecha, más allá del recorrido que no vamos a hacer en este momento, pero que tú puedes hacer desde la Revolución Francesa o incluso el recorrido que puedes hacer desde la fe. Yo lo he mencionado en otros espacios brevemente, ¿no? Eh, los justos tienen el corazón a la derecha, los injustos a la izquierda. El día del juicio final también, los justos a la derecha, los injustos a la izquierda. El Hijo de Dios se sienta and dexteram patris, ¿no? A la derecha del Padre, etcétera. Hasta allí también uno puede rastrear ciertas nociones de lo que es la izquierda y la derecha. En diversos idiomas, la palabra derecha está asociada a lo correcto, a lo justo, al derecho. La izquierda está asociada a la siniestra, a lo malo, a lo negativo, está asociada a la torpeza, al error, en distintas lenguas. Sin embargo, más allá de todo ese recorrido y autores que uno puede mencionar también, como Norberto Bobbio, que lo enseñan en las universidades, que lo explican, esta cita tan famosa que hemos escuchado de los extremos se tocan, está en el libro Izquierda y Derecha de Bobbio. A ese libro le responde un gran erudito del siglo pasado de nombre Erich Maria von Kunet-Ledin. Y él le va a decir, es absurdo esa famosa frase de los extremos se tocan, porque él dice, los extremos por lógica no se pueden tocar. Si los extremos se tocan es porque usted hizo una mala categorización y el resultado fue que los extremos se tocaban, los extremos no deberían tocarse, ¿no? Entonces él dice, ¿no? El extremo calor, el extremo frío, pues no se tocan. Y así sucesivamente plantea muchos ejemplos, los extremos no se tocan. Y él también al hablar de izquierda y derecha, él va a asociar brevemente la izquierda como eh, una corriente que le da primacía a la igualdad y sobre la libertad, y la derecha le da primacía a la libertad sobre la igualdad. Y ya uno puede comenzar a detallar y a desglosarlos poco a poco. Me gusta la explicación que hace él de izquierda y derecha. Es breve, es sencilla, obviamente eso tiene muchísimo para mencionar. Por ejemplo, la derecha es más bien federalista, la izquierda es más bien centralista, a la derecha le gusta el localismo, las soluciones de abajo, en organismos cada vez más pequeños. La izquierda termina en un gobierno mundial que da soluciones globales, por ejemplo. Y así mismo uno puede ir en diversos temas encontrando cuál es ese temperamento o actitud derechista o izquierdista. Pero hay una que me gusta muchísimo y que precisamente seguramente es un tema que vamos a abordar más adelante, y es el que plantea Hans Hermann Hoppe, discípulo de Murray Rothbard, y quien en un libro muy conocido y muy importante y reciente, la verdad, titulado Entendiendo correctamente el libertarismo, él se plantea por la pregunta, ¿dónde está el libertarismo? ¿A la izquierda, a la derecha? Y para responder eso, pues él tiene que explicar primero qué es izquierda y qué es derecha. Y en la explicación que él da de izquierda o derecha, él dice, la diferencia entre izquierda y derecha es un presupuesto empírico sobre la naturaleza del hombre. O sea, es una cuestión empírica. Entonces él dice, el derechista o la persona que tiene una mentalidad derechista y que es la mentalidad del el hombre común, el hombre de la calle, el hombre de a pie, porque usted le pregunta a alguien que se encuentra al salir de la casa y él le va a decir, yo creo que los seres humanos por naturaleza son desiguales. Esa es la mentalidad derechista y ese es el presupuesto empírico. Los derechistas consideran que existe una naturaleza humana que da lugar a seres humanos distintos y por ende a seres humanos que tienen o que obtienen resultados distintos, lo cual implica también que hay seres humanos que van a tener más y que van a tener menos. Esto no quiere decir que en la mentalidad derechista la desigualdad sea algo deseable, simplemente quiere decir que la desigualdad es un hecho natural y que si quiere corregirse ese hecho, bueno,
el derechista considera que si uno quiere corregirlo, lo corrija de manera voluntaria y pacífica, ¿no? A través de los propios recursos, a través de los propios medios. La mentalidad izquierdista considera que, o bien, el ser humano no es desigual, o cuando consideran que el ser humano es desigual, creen que hay un ámbito cultural que termina siendo más importante y determinante a la hora de hablar de esa desigualdad. Entonces, el izquierdista o niega la desigualdad natural de los hombres, o cuando la acepta, dice es menor o es menos importante a la cultura, a los ámbitos familiares, educativos, políticos, etc. Y además, pues hace un llamado a corregir esa desigualdad, ¿no? Entonces el izquierdista, naturalmente, y hoy hay pocos izquierdistas que consideren que no existe la naturaleza humana y que la desigualdad es un hecho natural en el ser humano, pero sí hay muchos que consideran que aunque el ser humano es desigual, esa desigualdad, más que ser producto de la naturaleza del hombre, es producto de el azar, la suerte, la cultura, la familia, la educación, la economía, y hacer un llamado a corregirla. Entonces, la mentalidad izquierdista pues, va a terminar obviamente en políticas para igualar redistribución de la riqueza, sistema de cuotas y todo este tipo de políticas igualitarias. Entonces, en esencia, esa es la diferencia entre izquierda y derecha. La derecha pone un mayor énfasis en la desigualdad y naturalmente en la libertad, porque cuando el ser humano se deja libre, los resultados obviamente van a ser diversos, distintos. Y la derecha, curiosamente, la derecha es la amiga de la diversidad también, fruto del respeto de la libertad individual. La izquierda, Interesante, Alejandro. Disculpa que te interrumpa. Me recordaba a una frase de Milton Friedman que decía, si queremos una sociedad igual, entonces tendremos que limitar la libertad y si queremos una sociedad libre, no tendremos la igualdad. Ahora, quisiera hacerte una pregunta específica y es que por alguna razón he visto o he notado que muchas veces se percibe esta diferencia entre derecha e izquierda únicamente en el tema económico y de mercado, de tal manera que mientras más capitalista sos, más de derecha sos, o si sos más socialista, o mejor dicho, si sos más de izquierda, tendés más hacia el socialismo. ¿Esto es una realidad todavía o el día de hoy definitivamente el socialismo ya está de alguna manera pues descartado? Porque bueno, como bien sabemos y para comentarle a todos, el socialismo es un proyecto que está demostrado históricamente que es fallido. ¿Es esta noción real? Mientras más derecha soy más capitalista y mientras más de izquierda, más socialista. ¿O cómo entra esto dentro del espectro de la igualdad que nos estabas comentando? voy cerrando lo anterior y me faltaba algo muy breve, y es que, por el contrario a esa diversidad que la derecha es la defensora de la diversidad, en la izquierda la palabra mágica es uno. En la izquierda la palabra mágica es una raza, un grupo, una clase social, un gobierno mundial, un estado central que organiza todo. Entonces, la izquierda termina siempre uniformizando y generando una especie de homogeneidad. O sea, la izquierda no es diversa, no es diversa. Que ahora, por cuestiones históricas y demás, se hable de una nueva izquierda y que esa nueva izquierda supuestamente es diversa, hay que dudarlo también, porque esta izquierda actual, que es una izquierda identitaria, que es esa izquierda del grupo feminista, animalista, ambientalista, indigenista, etcétera, si tú ves todos esos grupos, al final también quieren llevar al ser humano a un punto donde no hay identidad, donde ya uno habla del hombre plastilina, un ser que no tiene ningún tipo de arraigo, ni familiar, ni espiritual, ni nacional, sino es una masa que puede ser moldeable, que puede ser manipulable y que a partir de esa masa se puede crear un hombre nuevo. Por eso es que ese paso, por ejemplo, del feminismo, que termina en un no se nace mujer, se llega a serlo, al final ya termina en la mujer no existe. Bueno, porque el objetivo final es que quede una masa, un ser, una plastilina, que a partir de allí pues se pueda reconstruir o se pueda fabricar literalmente un sujeto. Sobre el otro que mencionas, todavía se puede hablar y entender la política, digamos, aunque es una manera muy simple de entenderlo, pero seguramente igual nos puede decir mucho.
Pensar que el derechista es el que cree en el libre mercado, en el que cree en una economía libre, en una economía capitalista, y el socialista, o el izquierdista, el que cree en una economía centralizada, controlada, intervenida, regulada, ¿no? Y en el centro, esa tercera vía o esa economía mixta, ¿no? Ya sabemos un poco de mercado, un poco de Estado, vamos a dar algo de libertad económica, pero a la vez vamos a tener un sistema de redistribución de la riqueza, impuestos a los que, por ejemplo, tienen altas ganancias o tienen una gran cantidad de patrimonio, etcétera. Una postura más moderada, esa famosa postura también del viejo debate, el comunismo de la Unión Soviética, el supuesto capitalismo de los Estados Unidos. Entonces vamos a inventarnos una tercera vía, algo de mercado, algo de Estado, un punto medio entre ambos extremos, se decía en ese momento, el comunista y el capitalista. Entonces, sí funciona. Ahora, que si el debate capitalismo-socialismo todavía está vigente, por supuesto, pero también depende mucho del lugar donde nos encontremos. En Latinoamérica es una realidad y es que tenemos que sufrir cada 4 años el temor de no caer en el socialismo. Es la realidad. Acá no se ha aprendido de historia, no han bastado los más de 100 fracasos porque el socialismo se ha intentado en más de 100 países con más de 100 millones de muertos y con 100% de fracaso. Esto no le basta a las personas o esto no basta para que vuelvan a nacer estos proyectos demagógicos, fracasados. Entonces, eh, depende mucho de la nación en la que uno se encuentre. Si uno habla, por ejemplo, en el contexto europeo, la verdad hay cuestiones que ya no se discuten y que hay temas que ya son asumidos y los debates pueden ser otros. Puede ser el debate de patriotismo, globalismo, en Estados Unidos, que es un país desarrollado todavía igual, cada 4 años ellos se debaten entre si es socialismo, si es capitalismo, aunque en realidad Estados Unidos también en su orientación a ser un imperio, lo económico, ponga usted el que ponga, igual en lo económico no van a haber cambios extremos. O sea, finalmente la economía no es como en Latinoamérica que te dicen, oye, si llega este tipo, se convierten en una nueva Venezuela, ¿no? Que es lo que normalmente hablamos en Latinoamérica. Pues en Estados Unidos, que llegue un Biden o que hubiese quedado Trump, en términos económicos, claro que hay un cambio, pero finalmente ellos tienen que ser potencia mundial y ellos tienen una idea de nación, o sea, todos, tanto a la izquierda o a la derecha, sí tienen una idea de patria, de nación, de ser primeros en el mundo, del control, de lo que es la naturaleza de este Estado, que es un Estado hegemón, o sea, que es un Estado que también controla, maneja otros estados. Entonces, allí los debates pueden ser otros, pero en Latinoamérica está más vigente que nunca. En Colombia también. En Colombia eh, es la primera oportunidad que un político de izquierda pura y dura, la carnívora, como le llamamos, puede llegar al poder en Colombia en unas elecciones. Entonces, acá estos debates, uno quisiera estar en otros debates ya, o sea, realmente que ya hubiéramos superado el socialismo, pero acá no se aprende y bueno, en Latinoamérica también se sabe que nadie aprende en socialismo ajeno y a pesar de los millones y millones de venezolanos que hoy están en Colombia, las personas no entienden, las personas creen que los problemas del país, yo sé que Latinoamérica tiene mucha corrupción, creen que esos problemas se solucionan es con un nuevo político. Entonces el problema es el mismo de siempre, ¿no? Hay unos gobiernos de centro, tecnocráticos, o unas derechitas cobardes, pseudo derechitas tecnocráticas, burocratizadas, corruptas, ladronas, asesinas en algunos casos, un pueblo que se cansa y un pueblo que no lo culpo por querer votar a un proyecto distinto, porque yo entiendo que hay proyectos en los que ellos están cansados y agotados. Y tristemente la realidad es que tú sabes cuándo llega un socialista al poder, pero no cuándo se va. Entonces yo entiendo la indignación que puede llevar a muchos colombianos a votar por un proyecto izquierdista, pero soy consciente también que esto puede ser un caos peor que el que estamos viviendo, el que podemos vivir. Sin embargo, entiendo perfectamente que quieran tomar ese camino porque hay gente que está agotadísima y cansadísima y quiere un cambio. Lo que pasa es que
Tal vez es esta idea optimista y progresista de pensar que siempre los cambios son buenos, o que todo cambio es un cambio para algo mejor. No, también hay retrocesos, también hay cambios para cosas peores, y en ese afán, porque lo tenemos, yo también lo tengo, de sacar una clase política extorsiva, explotadora, parasitaria, que no beneficia a los colombianos, pues el problema es la otra alternativa y puede terminar en algo peor. Entonces, a veces en Latinoamérica se da mucho, se intentan mantener esos consensos con la misma clase política de hace 200 años, de hace 20 años, de hace 50 años, con tal de que el país no caiga en las garras socialistas, pero tampoco se avanza, ¿no? Buenísimo. Gracias por estos brochazos y perspectivas generales, Alejandro. Quizá ya en los últimos minutos que nos quedan de este episodio, ¿tienes algún ejemplo claro en mente de algún personaje político en Latinoamérica que haya representado la derecha, pongámoslo de la siguiente manera, dignamente, aunque entiendo que seguramente una derecha pura como tal vez es un poco difícil encontrar en Latinoamérica, pero ¿tienes en mente a alguien que lo haya representado bien? Y pues también del espectro del lado izquierdo, si nos puedes dar un ejemplo también de Latinoamérica. Bolsonaro ha sido el mejor ejemplo por las líneas ideológicas que ha manejado también, por la lucha pro vida, por cómo también fue capaz de ganar el apoyo de sectores religiosos, muchos que normalmente votan a lo que les toca enfrente porque no tienen una persona que represente más o menos sus ideas. A un Javier Milei en la Argentina, ¿no? Un Bolsonaro que defiende el libre mercado abiertamente, el libre porte de armas, que es una realidad que en Brasil lamentablemente montaron presidente, pero todo el resto del país, todos los otros cargos del Ejecutivo con políticos de izquierda, así que no se pudo hacer mucho en la práctica. Realmente es una deuda de Bolsonaro, una deuda que muchos brasileños son conscientes de ella. No se hicieron las cosas bien en ese ámbito. Y bueno, en Argentina sí tenemos, yo creo que el ejemplo más puro de alguien que ha seguido la línea estricta, digamos, tal y como tú lo mencionas, esos purismos o tratar de buscar ese personaje ideal que tiene todo lo que dice tal texto, tal libro, curiosamente y raramente sí se está dando en Argentina. Javier Milei cumple a toda línea lo que es una derecha o una nueva derecha, si uno lo quiere llamar así, propia de los libros y de los autores, muchos que a él le gustan bastante, ¿no? Como Murray Rothbard, él lo ha seguido, Javier Milei ha aplicado un populismo de derecha. La palabra populista en Latinoamérica lamentablemente está asociada a socialismo o a regalar cosas, a dar cosas gratis. Ha sido un malentendido, producto de uno que otro libro y uno que otro autor que tergiversaron el concepto de populismo y hoy se entiende que populismo es socialismo o incluso para muchos Venezuela no fracasó por socialista, sino por populista. Entonces ha sido un malentendido y una malinterpretación del concepto populista que meramente es una técnica política, una forma de hacer política, una práctica que trata de escuchar al pueblo, de identificar los problemas del pueblo y a partir de allí generar demandas comunes y una defensa de ese pueblo. Ya está, un pueblo que va a enfrentar a unas élites o a una clase política dominante, explotadora, que se ha vuelto tecnocrática, burocrática y que no representa o que no defiende los intereses del pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho Javier Milei? Nosotros contra ellos, ¿sí? En la Argentina. El pueblo argentino contra esta casta política parasitaria que ha vivido de impuestos, que llevan, yo veía uno, le preguntaban, eh, un tipo llevaba 14 años, desde los 14 años, perdón, en la política, ya tenía 40. Javier Milei le decía, tú nunca has trabajado. O sea, naturalmente ha trabajado en el sentido en que, y yo he trabajado con políticos y tienen que trabajar mucho porque esos votos no se consiguen gratis. Es decir, realmente hay que hacer correrías, viajar, en fin, hablar con mucha gente, etcétera, pero trabajar en el sentido de alguien que tiene que ofrecer algo, crear algo y ofrecerlo a los consumidores, un bien o un servicio que es tan difícil, no lo ha hecho. Ha vivido desde impuestos, ha vivido del Estado, ha vivido del sector privado. Entonces, Javier Milei ha sido claro en utilizar esas estrategias derechistas, identificar un enemigo, atacar ese enemigo, darle un nombre, darle un apellido
la defensa también del mercado, la defensa de la causa provida, la buena relación también con sectores provida que son también religiosos. Entonces, Javier Milei lo ha hecho muy bien, la defensa de la libertad individual, la defensa de estos valores, el reconocimiento de la desigualdad natural de los hombres. Milei ha sabido llevar a cabo la estrategia casi al pie de la letra, con sus adaptaciones, porque cuando uno lee autores norteamericanos, para ellos, para la mayoría de ellos, solo existe Estados Unidos y Europa. No hay nada más en el mundo. Entonces, las estrategias siempre están pensadas para sus países. Entonces, hay que adaptarlas. Por ejemplo, ellos ya incluyen problemáticas como la inmigración, algo que acá en Latinoamérica todavía no es una problemática, y si lo es menor porque culturalmente somos casi iguales en Latinoamérica en ese sentido. Culturalmente, un venezolano y un colombiano no hay mucha diferencia cultural, etcétera. Tampoco el idioma es una barrera, etcétera. Entonces, esos son problemas que, por ejemplo, aplican en el contexto norteamericano, europeo, pero que todavía no son problemas, una problemática en Latinoamérica. El sistema de cuotas, ellos ya lo mencionaban hace 30, hace 40 años, hoy ya puede ser el sistema de cuotas, qué cuota de género, qué cuota de esto, qué cuota racial, etcétera, ya pueden ser un problema en Latinoamérica. Ya se habla también de ese sistema que se denomina discriminación inversa o acción afirmativa, como algo injusto, debería respetarse la igualdad ante la ley, etcétera. Ya también la derecha acá está comenzando a tocar esos temas. Entonces, no, Javier Milei y Bolsonaro son el mejor ejemplo. En Colombia tenemos algo cercano, y me refiero cercano con posibilidades, porque en Colombia tú puedes encontrar también la figura ideal, derechista, pero no lo conocen, nadie le va a votar, nadie lo entrevista, no sale a ningún lado, ¿cierto? Pero la persona que tiene más ideas derechistas en Colombia es una política de nombre María Fernanda Cabal. Sin embargo, en el tema pro vida ha sido escueta, o sea, no ha sido clara, o no mantenía una postura firme como sectores pro vida lo quisieran, pero a la vez los sectores pro vida en Colombia no son una mayoría como para que un político se arriesgue a una postura radical en el tema pro vida y pueda perder una gran votación moderada que finalmente, para bien o para mal, o nos guste o no nos guste, parece ser que la tendencia latinoamericana, o sea, la tendencia de la evolución social, una tendencia natural que hay en el modo de pensar de las personas, es hacia una postura de eh, una existencia del aborto, pero restringido y en algunos casos la postura normal latinoamericana, una tendencia que vemos en la persona común y corriente que no sabe del tema, ¿no? Es decir, yo le pregunto a uno que otro amigo, a uno que otro familiar, a una tía, etcétera, y la postura siempre va a ser aborto en algunos casos. Ah, pero tú, no, yo creo que en algunos casos no se han preguntado por el tema, no han estudiado el tema. Incluso en Latinoamérica, la cuestión del aborto hace algunos años era meramente una cuestión del honor. O sea, se abortaba por el honor o no se abortaba por el honor, pero no, ni siquiera se consideraba si era porque realmente hay vida desde la concepción o no. Hay vida desde la concepción, pero los motivos eran otros. Entonces, igual la visión latinoamericana creo que va hacia allá. Eso también es importante porque de alguna manera los sectores pro vida deberían despertarse, o para dar su mensaje o para ver también cómo es posible entrar en otros temas, otros dilemas también bioéticos, etcétera, porque parece ser que la tendencia es hacia un aborto en algunos casos. Excelente. Ha sido un gusto tener aquí en este episodio a Alejandro Bermeo desde Colombia con nosotros. Quédense conectados, suscríbanse al canal, estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo. La idea es que vayamos creciendo y pues el día de hoy si escuchaste algo que a lo mejor y no es necesariamente donde tú te identificas ideológicamente, yo estoy aquí mismo de testigo. Hoy tiramos puros facts y eso es lo que estamos hablando en este episodio. Así que los esperamos la otra semana. Quédense conectados.